Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo te encuentra, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi querido Virgo. Vale. Tenemos lo que es la carta de la luna, Virgo. La carta de la luna representa sentimientos ocultos, representa tus propios sentimientos, representa lo que es al signo de Cáncer, representa posiblemente también tus nervios, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, y también representa los sentimientos relacionados con el amor. Vale. Pero la carta de la luna es como una sombra. Me dan a entender como que tú, posiblemente, Virgo, estás como muy sensible a las emociones. A lo mejor, a la mínima que te dice algo tu pareja, lo tomas para mal. A lo mejor, yo que sé, has escuchado algo, has visto algo de la persona que te interesa y en estos momentos, pues, te afecta. Aunque tú no lo demuestres, pero por dentro te afecta, Virgo. O tú de repente quieres más atención de ellos también. Esto no tiene por qué ser malo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos en algún momento pues necesitamos también reconocimiento, necesitamos también que nos digan, oye, estás haciendo las cosas bien, o yo te amo, o tú eres importante, tú eres especial, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, siento que es una semana que estás como muy sensible a las emociones. Para bien o para mal, estás muy sensible. O puedes reconocer cuando una persona posiblemente está pasando lo que es una mala situación o cuando está enojado o enojada con ustedes. También estás como muy receptivo a este tipo de energía, Virgo. Muy bien. Si este mensaje, mi querido Virgo, lo llevamos lo que es en la parte económica, en la parte del proyecto, me dicen, perfecto Virgo, tú eres una persona perfeccionista, eres una persona muy inteligente y que puede llegar muy lejos lo que es en la parte de la economía del proyecto. Pero recuerda que también tú estás muy emotivo. No vaya a ser que a lo mejor estés dando mucho tiempo y no desconectas, Virgo. Y cuidado con el estrés, cuidado con los nervios. Porque la carta de la luna también representa nervios, problemas emocionales, que puede estar relacionado con mucho trabajo, Virgo. Eso es lo que te dice la carta, las energías en esta semana. Pero vamos a sacar más mensajes, ¿vale? Vamos a ver signos, Virgo. Cuidado con los nervios. Vamos a ver signos. Me sale Cáncer. Me sale Aries, Capricornio, otra vez Capricornio, Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, Virgo, iniciales. La letra F, la letra Z, la letra Q. Vamos a ver qué más me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Voy a empezar a sacar el cuenco de cuarzo más adelante, ¿vale? Me lo están pidiendo. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. La carta del 10 de copas representa los sentimientos. ¿Ves? Y al costado de la carta de la luna, estás muy sensible con la parte de los sentimientos. Es como que a la mínima que escuchas, y no todo tiene que ser amor también. A lo mejor tú ves una película relacionado con la familia, relacionado quizás con las injusticias, y es como que abrieran lo que es el grifo del caño
la llave, cariño, perdón, del grifo, del caño, corazón, y las lágrimas se te caen, Virgo. Las lágrimas, y no entiendes por qué, Richard. No sé qué me pasa, Richard. Veo una persona feliz, también lloro. Veo de repente una película que es de injusticia o algo que me puede afectar, también lloro. Me levanto y tengo ganas de llorar. Estás muy sensible, Virgo, muy sensible. Pero esto va a pasar. Esto va a pasar. A lo mejor tú, mi querido Virgo, has estado acumulando mucha tristeza o te has estado guardando muchas cosas que no te gustan y por algún lado tiene que salir esa energía, Virgo. Algunas personas, todo ese cúmulo sale con el estrés, con el ataque de ansiedad. A otras personas, como en tu caso, pues te da por llorar. Estás muy sensible, Virgo, pero este es un cúmulo. Imagínate que es un globo que tú lo vas inflando, 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 y ese globo, cariño, o tiene lo que es un límite, o haces que pierda aire, o simplemente revienta. Y mejor no llegar al estado que reviente. Entonces, lo que te está pasando en estos momentos a ti, que tú estás llorando, que tú estás muy sensible, es bueno, porque estás descargando poco a poco. Lo malo sería, Virgo, que de un momento a otro te entre como un estado de ataque de ansiedad. Eso es lo malo, Virgo. Y esperemos que no hayas llegado a esto. Y si has llegado a esto, Virgo, todo va a pasar. Todo va a pasar. Trata de estar tranquilo, trata de encontrarte contigo mismo, trata de desconectar un poco, trata de descansar un poco, Virgo. Tú eres como las hormiguitas, quieres trabajar, 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 Virgo. Tienes que desconectar un poquito, por tu salud, por tu paz mental, Virgo. Si hay muchos problemas en casa, trata de salir a pasear, trata de encontrarte con amigos, trata de reunirte con, con tu entorno, Virgo. Porque en estos momentos todo está a flor de piel. Todo está a flor de piel. A lo mejor yo te estoy aconsejando esto y ya me estás llorando, Virgo. Pero no te sientas mal. No te sientas mal. Desahoga, Virgo. Si tienes que soltar, suelta. Toda esa presión, toda esa tristeza, todo ese resentimiento, suelta. Si tienes que gritar, grita, Virgo, pero suelta, suelta, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta de los enamorados, Virgo. Para algunos de ustedes, esta situación también está relacionada con el amor, con el sentimiento hacia una persona, Virgo. A lo mejor de repente te preguntas si esta persona te ama, si esta persona te oculta algo, o te preguntas de repente por qué esta persona está actuando de esta manera. También puede ser el caso, Virgo, porque tenemos una carta guía que es la luna. La luna también es inseguridad. Y aquí me sale que para muchos de ustedes está relacionado con la pareja, Virgo. Vale. Es importante, mi querido Virgo, que expreses, que hables. Tú eres muy inteligente, Virgo. Estoy seguro que tú vas a encontrar la forma de comunicarte con esta persona y de decir, todo marcha bien, hay algo que tengamos que hablar, hay algo que tengamos que discutir. Es importante que tú hables, Virgo, y no te quedes callado, callada. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas. Has tenido una discusión con alguien muy importante. Por eso que estás sensible. Cuando yo te digo alguien muy importante, puede ser tu pareja, puede ser familia, puede ser amigos. O de repente tú has terminado con esta persona y tú piensas quizás que ya no hay nada que vivir. Es como que te hubieras dejado arrastrar por la energía de la nada, por ese bucle. Estás dando vuelta a la cabeza pensando en lo mismo, Virgo, porque tenemos la carta del 10 de espadas.
Pero mira, Virgo, ya has tocado fondo. Más abajo no vas a poder ir, cariño. Ya tocaste fondo. Ahora tu cuerpo sale a flote. ¿Por qué? La carta del 10 de espadas representa que una situación prácticamente sale a la luz, que algo sale a la luz, una verdad, que a lo mejor tú tocas fondo, pero si te das cuenta, este personaje está flotando. Quiere decir que se ha hundido. Has visto lo peor de esta situación, pero ahora empiezas a salir a flote, Virgo. Cuando un cuerpo cae en la mar, lamentablemente desaparece, pero luego la mar lo echa a la tierra, Virgo. Con esto no te digo, corazón, que tu historia se acaba. No, no. Porque si no, tú no estuvieras viendo esta lectura, Virgo. Lo que te quiero decir, Virgo, que tú vas a resurgir como el ave fénix. Lo que está pasando en estos momentos, que tienes los sentimientos a flor de piel, es pasajero, Virgo. Tú eres especial, tú eres mi sacerdote, mi sacerdotisa. Recupera fuerzas, Virgo. Si tú me dices, Richard, en estos momentos no tengo ganas de ver a nadie, de no tener contacto con nadie, vale, haz como los ositos. Inverna, recupera fuerza, Virgo, aliméntate, cuídate, Virgo. Y luego, pues simplemente sales a la luz, a la sociedad. En estos momentos creo que estás como muy herido. En estos momentos puede ser que has tocado fondo y te cuesta todavía ver la situación positiva. Pero vas a salir de esto, Virgo. Inverna. Inverna, mi querido Virgo. Vamos a sacar más cartitas. Ay, mi sacerdote. La carta del Rey de Espadas. A pesar de esto, Virgo, yo siento que en algún lugar de tu corazoncito, tú no has perdido la fe. Aunque en este momento me diga, Richard, he perdido la fe, pero no. En algún lugar de tu corazoncito no has perdido la fe. ¿Por qué? Aquí hay un hombre que está en una posición como que se estuviera lamentando, pero está rezando, Virgo. Y al costado hay un lobo blanco, que yo lo represento como la energía celestial, espiritual, el Espíritu Santo, tus ángeles, tus arcángeles que siempre te acompañan, están contigo. Esta carta te dice, tú no estás solo. Tú no estás sola. No quieras resolver los problemas tú solo, tú sola. A lo mejor tienes que buscar ayuda, un consejo. Habla de esto con tu familia. Habla de esto con una persona que tú sabes que te puede escuchar. O puedes ir a la iglesia, hablar con el pastor, con el sacerdote, con una persona que tú sabes que va a ser neutral. A veces cuando uno está en un problema, Virgo, no ve las soluciones o no ve la realidad de la situación. Estamos en ese bucle, Virgo, pero las personas que están fuera de ese problema ven los problemas con claridad. Entonces, tú necesitas un guía espiritual, tú necesitas un consejo. Yo sé que tú eres una persona muy inteligente, que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo no necesito de nadie. No pienses así, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Todos en algún momento necesitamos de alguien. Todos en algún momento, Virgo. Cuando tú naciste, tú no podías valerte por ti mismo. Necesitabas del cuidado de mamá, de papá o de una persona especial, Virgo. Entonces, no digamos que no necesitamos de nadie. En este momento tú necesitas soltar toda esa presión. Necesitas un consejo, necesitas hablar con alguien, Virgo. Eso te dicen. La comunicación es muy importante en esta situación. Vamos acá más cartas. La carta de la estrella. Muy bien, Virgo. Sé que en estos momentos tú, Virgo, es como que tu mundo está en la oscuridad. En este momento quizás está siendo muy negativo,
Pero ¿qué habla este chico, sinceramente? ¿Qué habla este chico? Como tú no estás en mi pellejo, Richard, como tú no estás en mi sufrimiento, tú lo ves todo fácil. Sí, es cierto, yo no estoy en tu pellejo, yo no estoy en tu sufrimiento, Virgo. ¿Pero qué quieres que te diga, Virgo? ¿Sigue llorando? ¿Sigue lamentándote? ¿No hay solución para ti, Virgo? No confíes en los demás, Virgo. ¿Quieres que te diga esto, Virgo? No, porque eso sería destruirte, cariño. Y yo no quiero destruirte. Yo quiero que tú vuelvas a ser ese rey y esa reina, ese sacerdote y esa sacerdotisa que te caracteriza, Virgo. Por eso que yo jamás te voy a hundir, Virgo. Tengo que editar. ¿Por qué? Porque se ha encendido la radio. ¿Es esto? Se ha encendido la radio. He tenido que apagarlo. Se ha encendido la radio, Virgo. No, es que me gustaría ponerlo, pero si yo pongo música, automáticamente YouTube lo detecta y pone que estoy infringiendo sus normas. Pero he tenido que editar. He tenido que levantarme y apagar, Virgo. He tenido que hacerlo porque se ha encendido la radio. Si es posible, no sé si lo tendré que poner en un shorts. Lo pondré en un shorts porque es que si yo pongo esto, YouTube me va a amonestar. Pero no es normal lo que ha pasado, Virgo. En tu lectura siempre pasan cosas raras, sinceramente. A ver, vamos a ver. Es muy curioso, pero se ha encendido la radio. Yo no sé por qué, pero se ha encendido. Uy, se me escarapela hasta el cuerpo. A ver, Virgo, vamos a ver. Lástima que no, solamente le he tenido que editar, ¿vale? Lo voy a tener que editar, es esto. A ver. ¿Hay algo divino que quieran entregar a Virgo? ¿Hay un mensaje divino para Virgo en estos momentos que estás muy sensible? Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver. ¿Cómo se encendió la radio? Vale. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Me dice, dile que soy su mamá, pero también me da como un nombre como de Eduardo, Carlos. No sé por qué me dice una bóveda o un entresuelo, no sé, una bóveda, algo. Dice que escuches tu corazón, tu intuición. No sé por qué me dice, dile que nunca he sido malo o ellos no son malos. Siento como esa necesidad de decirte que quiero ver a mis nietos, dice. No sé si a lo mejor no alcanzaron ver a sus nietos o ustedes por X motivos, quizás por falta de tiempo, no han podido visitar donde está descansando esta persona o de repente quiere que lo recuerdes porque me dice, quiero ver a mis nietos. Y aquí la carta del 3 de copas representa todo lo que está relacionado con amistades, familia, triángulos amorosos, etcétera, etcétera. Es como que quiere ayudarte, Virgo. Esto que se ha aprendido en la radio no es en vano. Es como que, o a lo mejor es una manera de llamar la atención. No sé si a ti te pasa cuando tú estás en casa. A lo mejor me dice, Richard, yo pongo un dial, ¿no? La emisora y se cambia a otra. O a veces yo escucho como música. Vale. Miren, yo voy a hacer una predicción el día sábado, a las 10 de la noche, hora de España. No estaba recibiendo revelaciones, sinceramente, pero he recibido una revelación el día antes de ayer.
y da la casualidad que ha pasado algo ya en Washington, ¿no? Pero no está relacionado al 100% con esto. La predicción que yo voy a hacer es diferente. Pero antes de recibir esta predicción, ya he estado escuchando música y en mi casa todo estaba apagado. Da la casualidad, es que cuando se manifiestan de forma muy distintas, que cuando yo voy al baño, escucho esa música. Escucho una música. Y yo ya sé que cuando yo escucho esa música, hay una predicción. Algo me van a revelar. Algo. Siento que esta señal, esto que ha pasado, que se ha prendido la radio, hay algo que te quieren decir. Y posiblemente es el mensaje que te he entregado. Uy, he sentido algo. Como un miedo, sinceramente, ¿vale? He sentido como un miedo. A ver, vamos a ver. Quiero que hablen los ángeles. A lo mejor tú estás muy sensible, quizás estás llorando mucho y tus seres de luz quieren decirte que ahí están contigo, Virgo. O un familiar. Mira, 10 de tierra, me habla de la familia. Puede ser madre, puede ser padre, pero aquí me sale un padre, mira. Un padre. Una persona que le gustaba siempre sentarse, quizás al costado de su perro. Muy sabio esta persona. Una persona que inclusive salía como a la puerta de su casa, o en su patio, o en su terraza, salía a ver a la gente. Muy querida, muy querido, sinceramente, muy querido esta persona, porque aquí yo veo la carta del 10 de tierra, que inclusive los vecinos lo recuerdan, mucho lo recuerdan, preguntan por él o por ella, preguntan. Pero me dan a entender, Virgo, como que su espíritu es como que a veces se manifiesta, pero nunca dentro de casa, como que inclusive los vecinos lo ven, Virgo. Porque mira, está afuera, pero contento, feliz, alegre, Virgo. Entonces, esta energía, Virgo, te protege. Esta energía es como que estuviera guardando, porque todos en algún momento vamos a partir, estuviera guardando el día para que vosotros coincidan. Tenlo por seguro que cuando llegue ese día, Virgo, y no tengan miedo, cuando llegue ese día, ellos te van a estar esperando, Virgo. Te van a estar esperando, Virgo. Creo que este es el mensaje que te quieren decir, que ellos están contigo, que todavía no es tu tiempo, pero llegado el momento, ellos te van a estar esperando. Recuerda esta frase, porque me lo están diciendo. Recuerda esta frase, Virgo, todavía no es tu tiempo. No quieras adelantar nada. Tú ya me entiendes. Tú ya me entiendes, Virgo. Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube, pero todavía no es tu tiempo. ¿Vale, corazón? Entonces, anímate. Vamos a ver, Virgo. Si esta carta también lo relacionamos lo que es en inversiones, la carta del 10 de tierra es oro, es triunfo. Es una semana, sobre todo para que te mantengas entretenido, corazón, con la mente sana, por decirlo así. Es una semana, es un mes, o a partir que tú mires esta lectura, en la cual es propicio para hacer inversiones, para que veas un gran salto en tu proyecto, en tus sueños. Te están diciendo que no temas, que no tengas miedo, porque ese proyecto va a ir bien, ese sueño que tú quieres hacer. Y muchos de vosotros, Virgo, han nacido para ser sus propios jefes, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento su energía que está aquí. Siento su energía. Vamos a ver qué me dicen características. Dos cartas al menos. Virgo. Vamos a ver. Tengo que editarlo. ¿Cómo se prendió la radio? Se prendió la radio, Virgo. A ver. La carta del carro. Muchos de vosotros, Virgo, posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, especialmente un cáncer, o una persona que está en la distancia o que viaja continuamente, Virgo. O vas a hacer un viaje también me dicen, ¿vale? Porque la carta del carro es viajes. Tú vas a hacer un viaje, ya sea por placer, por trabajo, pero es como que lo estuvieras esperando ansiosamente.
Tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Algunos de ustedes puede ser que este viaje que vas a hacer es porque o se te acabó el contrato, también puede ser el caso, y me dice Richard, no me voy a tomar las cosas tan a pecho, voy a desconectar. Vas a saber algo de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, que posiblemente tiene problemas económicos, piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta de la justicia, vas a tomar decisiones también. Siento que este viaje también está relacionado para tomar decisiones. La justicia puede ser que estás lidiando con un Libra o con una persona de elemento aire, piel blanca, cabello negro, ojos rasgados, chinitos. Es como que es una persona que necesita un poco de tiempo o claridad, porque aquí si te das cuenta hay dos personalidades, pero muy pronto va a tomar esa decisión, Virgo. Bendiciones de corazón, cariño. Nos hemos llevado un susto, sinceramente. Pero siento como que ellos quieren decirte que todo va a estar bien y que muy pronto las cosas van a mejorar en tu vida. Todos en algún momento tenemos quizás ese bajón de energía, por decirlo así, ¿no? En la cual estás triste, estás de mal humor, en la cual piensas que todo se te viene abajo, que tu mundo se te viene abajo, pero tómalo solamente como una prueba. Todo va a ir bien y todavía no es momento, ¿vale? Besito, Virgo. Hasta la vista y sé feliz.